El juez de lo contencioso administrativo, Gabriel Ogañán, falló a favor de 7 hombres que demandaron al Poder Judicial por el daño que sufrieron al ser derivados por jueces de familia especializados a la ONG Proyecto Dominó como parte de su rehabilitación por violencia doméstica. En un informe realizado en 2022 por el programa de televisión Santo y Seña, que era emitido por Canal 4, contó con varios testimonios que se denunciaba que hombres que concurrían a dicha ONG se los insultaba, maltrataba y humillaba, además de funcionar con una lógica sectaria y utilizar métodos sin aval científico. A partir del informe televisivo, señaló el juez, se evidenció que el proyecto no solo no rehabilitaba, sino que además allí se ejercía violencia física y psicológica a través de Vega y sus facilitadores ante la pasividad de la Suprema Corte de Justicia, que le derivaba obligatoriamente a todos los denunciados sin hacer un pertinente control o seguimiento. El Estado fue señalado como responsable, al igual que el director de esta organización. Hoy vamos a recibir a la abogada que defendió a los denunciantes, Dayana Brasiskas, para hablar de este caso, pero también sobre otros temas como los cuestionamientos por la defensa de los imputados por delito sexual, la ley de violencia basada en género, la perspectiva de género en los procesos judiciales y muchos otros temas que maneja Dayana. Bienvenida. Vine engañada. Viste, con todo, ¿no? Vine engañada. Vos me llamaste, querido Valmeli, y me dijiste, vamos a hablar del tema Proyecto Dominó. Todo lo demás, encantada de la vida, Tuki, igual. No, quiero aclarar primero que no fui la única que representé a estos 7 hombres, que fue con el doctor Federico Ravera y con el doctor Adrián Arias, quienes encaramos esta tarea en donde resultaba muy difícil en principio porque que el Poder Judicial condene al Poder Judicial por daños que no son tasables es muy complicado. Uno está acostumbrado a una prisión indebida. Bueno, ya sabés más o menos cuánto te pagan por cada día que estuviste en la cárcel y no queda otra porque está establecida por ley. Entonces nosotros entendemos esto como un hito en donde se marca que el Poder Judicial debe ser responsable y no negligente como lo fue en este caso. ¿No hay como un conflicto de interés ahí? Para todos. Hola, primero que nada, hola. ¿No hay como un conflicto de interés ahí que es interesante? Porque claro, vos, como Poder Judicial, tenés que fallar sobre si el Poder Judicial estuvo mal al mandar a estas personas a esta ONG, y además tenés que definir si eventualmente hay una reparación económica, de cuánto puede ser, etcétera. Claro, ¿cómo haces para demandar al Poder Judicial para que el propio Poder Judicial termine pagando una reparación económica? Bueno, esto habla muy bien del Poder Judicial, porque se tiene que autocontrolar de alguna forma, ¿no? E insisto, no es lo común, no es lo que en general pasa, y creo que de alguna forma los montos por los que fue condenado el Poder Judicial hace que se ponga en duda primero lo que vale el daño moral en este país, lo que vale la moral en este país, pero además acá hubo no daños solo morales, daños psicológicos, daños físicos pero sin lesiones, porque en la sentencia se es mucho más suave de alguna forma, con todo respeto al juez, con quien por supuesto coincido en todo lo que dice en la sentencia, pero había vejámenes físicos. Se les tocaba el miembro, se les decían cosas que son irrepetibles realmente, y que lo dijeron ellos y los dijeron los testigos. Nosotros lo dijimos en el escrito y después los testigos contaban las cosas que les reflejaban estas familias. Y realmente lo preocupante es porque yo quiero hacer una puntualización. En las primeras notas, porque esto es un poquito atemporal ya, lleva algunas semanas, me parece interesantísimo volver a charlarlo, pero muchas veces se decía, no, los denunciados por abuso sexual o los denunciados por violencia física. No. Si yo voy y te denuncio, bueno, en este caso iban hombres, ¿no? Una mujer te denuncia por violencia ambiental o violencia verbal, de la misma forma te terminaban derivando a Proyecto Dominó. Y las denuncias en familia especializada, lo único que hacen, y esto también me parece importante, es tomar las medidas de precaución más urgentes, que tiene que ser así, para proteger a la denunciante. Por lo cual te ponen las medidas cautelares y te mandan a Dominó, te sacan de tu casa y te mandan a Dominó. Pero nadie define en familia especializada si vos sos responsable o no. Hoy podemos presentar pruebas. Por ejemplo, si yo digo, Valmeli, que fuiste violento conmigo verbalmente, pero yo presento, o sea, tu abogado presenta 100 capturas de chat en donde me decís maricón, bueno, y todos los insultos que se te puedan ocurrir, evidentemente, y yo no te respondo de esa manera, o sea, vos no me respondés de esa manera, el juez puede tener una duda. Antes ni siquiera dejaban presentar pruebas. Esto fue por todas las voces que hemos salido en forma disonante con la forma en que se llevaba a cabo el proceso. Pero digo, nadie define la culpabilidad. Estos hombres no eran culpables de nada, eran simplemente denunciados que tenían que ir a recuperarse Proyecto Dominó y que eran maltratados de la forma en que se relatan las sentencias. Un paso previo, Diana, porque capaz que mucha gente no tiene claro que la justicia tiene la potestad de enviar a estas personas que son, digamos,
o condenadas por temas vinculados a... Condenadas no, ¿viste? Bueno, Ahí condenadas está el no, problema. Son denunciadas. Son denunciadas. Bueno, la condena viene en un proceso penal, condena es esta. Bueno, ahí quiero ir justamente a las especificidades. Porque es la justicia la que determina cuáles son las organizaciones que pueden brindar este tipo de rehabilitaciones. Sí. Dominó era uno, pero había otras más. La Intendencia de Montevideo, que es la que está. Antes había estado Robert Parrado hace mucho tiempo con una que funcionó muy bien, y la otra es la Intendencia de Montevideo con hombres que decían dejar de ejercer violencia. Exacto. La diferencia es que en hombres que desean dejar de ejercer violencia vos tenés que ir y asumir que fuiste violento. Y no todo, bueno, primero algunos son mentirosos, son violentos y son mentirosos, y otros realmente no quieren asumir algo que no hicieron. Esto es como te dicen, bueno, firmá un abreviado que no tenés cárcel y en 3 meses ya cumpliste tu pena. Y la gente dice, no, yo no quiero firmar un abreviado, hablando del proceso penal. Acá es lo mismo, decían no. Pero incluso en esa época... Vos capaz que sabés, capaz que no. Es un llamado público que hace el Poder Judicial para que determinadas organizaciones se presenten para hacer rehabilitación para estos casos. De hecho, una de las cosas que quería puntualizar es que no es una ONG. Se presentaba como una organización no gubernamental y no lo era. Él tampoco tiene todos los títulos que acreditaba. El tipo apareció una vez, aparentemente, porque nadie sabe en realidad cómo llegan esos folletos de Proyecto Dominó. Vos entrabas a cualquiera de las sedes de Familia Especializada en Rondó y Valparaíso y te encontrabas con folletos de Proyecto Dominó. Aparentemente lo que se hace es toma contacto con 1 o 2 juezas de Familia Especializada, ellos el nombre no importa, porque creo que fueron embaucadas, igual que fue embaucado, no sé, el Poder Judicial no, porque debe controlarlas. Y hice el boca a boca, y una vez hizo una reunión con las juezas y dijo, yo tengo esta terapia de shock. A los violentos se los combate con violencia y se los cura. No explicó con cuánta violencia se los trataba. Y ahí se empezó a decir, y claro, la intendencia estaba llena, porque hay muchísimas denuncias por día, entonces empezó a correr, hubo 2 sedes, hubieron 2 sedes, no se dice, hubo 2 sedes, que no mandaron nunca porque no les daba confianza esta persona y porque ellos no lo podían controlar. Juan Carlos Vega es el responsable. Juan Carlos Vega, Pero, sí. pero elegía, digamos, la justicia o elegía, digamos, el juez te el mandaba. denunciado. El juez te mandaba. Vos no podés elegir entre una y otra. No, lo que pasa es que en realidad no hay nada marcado. Algunos te decían, vaya, o a hombres que desean dejar de ejercer violencia, o Proyecto Dominó. En los casos de estos denunciados ni siquiera se les dio la opción. Hoy son 7 los que fueron favorecidos con esta sentencia. Cuando se conoció la noticia, yo no te puedo explicar lo que fue mi Twitter, mi Instagram, mi WhatsApp, de hombres que vivieron las mismas experiencias en periodos distintos y que quieren iniciar un juicio. Cosa que yo no voy a hacer, aclaro desde ya para que no se comunique nada más, no me embarco de nuevo en esto, porque en realidad son irrisorios, humillantes, faltos de respeto, los montos por los que se condena al Poder Judicial para reparar a gente que tuvo que estar un año durante, por lo menos una vez por semana, asistiendo 10 horas a que los maltraten, los insulten y les generen una violencia terrible y daños psicológicos enormes, ¿no? Ahora hablamos de la reparación económica, pero antes... ¿Qué valoración tenés sobre la otra? Sobre la de Intendencia. No, la Intendencia funciona muy bien. Funciona bien. La Intendencia funciona bien, se los trata como personas, lo cual ya es bastante. Y si vamos un paso atrás, ya te preguntamos por la reparación económica, pero antes, básicamente el caso es este, ¿no? Tenés una organización que es poco transparente, que tiene una metodología que no está avalada científicamente, y a hombres que iban y se los denunciaba por violencia de género, violencia doméstica, se los termina enviando a esta organización. ¿Y cómo era? Tenemos una idea por el informe periodístico de Santoiseña, ¿no? Que destapó la olla. Pero bueno, si tuvieras que describirlo, ¿cómo era ese tratamiento? Porque acá lo que está de fondo es la pregunta de a un hombre que ejerció violencia contra una mujer. ¿Se lo puede rehabilitar? ¿No se lo puede rehabilitar? ¿Cuáles son los métodos? Yo creo que se lo puede educar. Yo no hablaría de rehabilitar a alguien que quizás le dice sos una HDP a su mujer y eso es denunciable y es violencia verbal y vas a tener tus consecuencias por decirle eso. Yo creo que lo que se puede es educar en esto de no vivir en una sociedad heteropatriarcal, en que no tiene que dominar un género al otro. Discrepo con esto de, bueno, si te putea, si te pega, te tenés que ir. Bueno, sí, por una cuestión de fuerza física, ponele ahí, hay toda una discusión, ¿no? De por qué el hombre tiene que soportar y cuando va y denuncia en general no le toman en cuenta las denuncias. Son 10 pesos aparte y será otra de las cosas que hablaremos. El método era
te denunciaban por violencia, se generaba una audiencia, no con la misma celeridad que hoy, que es entre las 24, entre las 48 y las 72 horas después de las chicas que fallecieron, ¿se acuerdan? Se modificó eso. Tenías la audiencia o incluso por medidas telefónicas se mandaba Proyecto Dominó. Y el hombre iba muy ilusamente a tratar de reeducarse. ¿Pero por qué iban? Porque si vos no acreditabas X cantidad de asistencias, mínimo 10, nunca te iban a sacar o la tobillera o te iban a levantar las medidas cautelares. Medidas cautelares que en muchos casos implicaban el no trato con sus hijos. Porque si vos denunciás por violencia doméstica y decís que los chicos estaban presentes en la discusión, yo quiero ir siempre a lo más básico, ¿no? No quiero llegar a la violencia física donde, por supuesto, tenés que ir a algún lugar para que te, ahí sí, rehabiliten. Estamos hablando de violencia verbal, violencia ambiental, violencia económica. Después podemos discutir qué es violencia ambiental. Pero no ves a tus hijos, porque la ley habilita a que se le pongan medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento hacia los hijos por 60 días. Entonces vos tenés que iniciar un proceso de visitas o tenés que luchar para que te levanten esas medidas cautelares. Los hombres iban. Esas asistencias, que eran unos papelitos donde estaba el símbolo de dominó, te las daban si vos pagabas plata. Porque la gran pregunta es cómo se solventaba Proyecto Dominó. Bueno, Proyecto Dominó se solventaba con la plata de los hombres que intentaban ir a rehabilitarse, para usar tu término, o a educarse para cambiar en los actos de violencia. No convenían con el Poder Judicial en un momento, no había ni un mango ahí. No, entonces el poder no había un mango porque el Poder Judicial no lo controlaba. Si hubiese existido algún dinero del Poder Judicial, seguramente el Poder Judicial hubiese controlado a dónde estaba enviando ese dinero. Los hacía limpiar baños, los hacía ponerse contra la pared a pensar, los recibía vestidos con una bata blanca diciendo que era Zeus, que él era un dios, con una música espantosa, muy alta, muy estridente. Tenían armas arriba de la mesa, amenazaban con armas, les tocaban los miembros, les decían que sus mujeres se estaban acostando con otros porque muchos habían sido denunciados por exparejas, ya tenían sus nuevas parejas e incluso hijos. Les decían, mira, vos estás acá, tu mujer se está acostando con otro. Ojo con la mancha que tenés en el pantalón porque esa mancha es del semen. O sea, las cosas más insólitas. Eso es a lo que el señor llamaba la terapia de shock. Y esta gente la tenía que soportar porque además se le hablaba de que tenía un gran vínculo con los jueces. De hecho, en algunos casos asistió a audiencias, o sea que había apoyatura como para entender que ese vínculo existía. Y además los amenazaba con este informe que también se hace. Porque hoy, por ejemplo, para aquellos que tienen tobillera, existe Proyecto Tobillera. Vos vas ahí, haces entrevistas, te evalúan y Proyecto Tobillera después envía al juzgado la evaluación de cómo es tu actitud, tu conducta, si representás un riesgo o no. Lo mismo pasa con la Intendencia. Esos informes, en la mayoría de los casos, nunca llegaban, pero les decía, si pones poca plata el informe va a ser malo. Los hacía dejar los celulares quedaban afuera, no se podía grabar. Una vez alguien entró con un celular y fue agredido físicamente. O sea, eran torturas, realmente era un trato de tortura y, como vos decías, con un funcionamiento sectario, porque muchos de los que habían pasado por ahí se habían quedado trabajando con él como facilitadores. Algunos a voluntad, otros obligados pasaban a ser facilitadores porque todavía los informes no estaban prontos. Ya habían cumplido las sesiones que el Poder Judicial había enviado y los tenía como facilitadores. Por supuesto, seguían sin ver a sus hijos, ni poder volver a su casa, ni que se levantaran las medidas cautelares. Y no hay ahí, porque uno lo mira desde abstracto. Olvídate de la metodología, que no hay un aval científico de decir que vos agrediendo a una persona para que le genere ira, estás trabajando positivamente sobre la ira. Generalmente lo que pasa con eso es que esa ira aumenta. Claro, que explotan. Y que no sabes para dónde puede salir. Puede salir para un suicidio, puede salir para un femicidio, porque el riesgo, por eso es tan grave lo que hizo el Poder Judicial. Porque nosotros no sabemos cuántos de los femicidios que se cometieron, porque no hay una trazabilidad que se pueda seguir, fue gente que pasó por dominó. Yo puedo especular, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que alguno de esos hombres que fue violentado y que se le dijeron disparates de las mujeres porque era de una misoginia lo que se vivía ahí adentro, inexplicable, cuando supuestamente lo que tenía que trabajar era en no odiar a las mujeres, en respetarlas, en considerarlas iguales. No sé cuántos no salieron y terminaron cometiendo un homicidio o un femicidio. Pero ahí no sabés justamente, ¿no? Vos no podés inferir. Pero sí puedo inferir que si vos sos violento y yo lo único que hago es generarte violencia y más odio hacia la persona que te denunció, seguramente tu conducta puede ser o autoeliminativa o puede llevar a que seas más violento con esa persona que te denunció. Yo te dije, no tengo pruebas, pero tampoco eso mismo, dudas. quiero saber. O sea, no tenés ningún caso. No tenemos manera de trazarlo. Sí sabemos que hay 3 personas que cometieron femicidio que pasaron por Proyecto Dominó. Y ahí, claro, la pregunta eso sí lo sabemos. La pregunta que te quería hacer de fondo, o sea, despejando ese tema de lado, es: un juez
¿te puede mandar a vos a cumplir un tratamiento y que ese tratamiento no tenga un aval científico? ¿Cómo se da ese proceso? Acá están diciendo que no. Bueno, Esta sentencia lo que dice es, Ujú. no se puede, hay que controlar. Claro, pero pasó. Claro que Entonces la pasó. pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el criterio que tiene que tener un juez que cuando vos cometés algún acto, ahora estamos hablando de violencia de género, pero imagínate que el día de mañana es otro tipo de violencia y a mí me mandan, no sé, hacer un control de la ira a un lugar que... O ponele manejando, que Claro, tengas un control exacto. de alcoholemia, Por ejemplo. que hubiese algún departamento jurisdiccional, no administrativo, en donde, bueno, aquellos que se les saca la libreta tienen que asistir, van a Exacto. juez y te mandan a un lugar en donde te torturan. Por ejemplo, claro. Entonces, ¿cuál es el criterio que permite que un juez te mande a algún lugar que no tiene lo un... hubo, Jorge. Ese es el problema. No lo hubo. Y yo que voy todos los días a familia especializada o día por medio, hoy no porque tuve que venir acá, y a familia, los propios jueces que han estado en especializado, hay dos que me dijeron, da la casualidad que son hombres, los dos me dijeron, siempre nos pareció dudoso. De dudosa reputación. Un tipo que se presentaba, yo no tengo la lista acá porque no me dio el tiempo de pasar los apuntes. Era sexólogo, psicólogo, especialista en terapia de shock, DJ, es enfermero, un tipo con 17 profesiones que nunca acreditó un título. Es lo que te digo, aparecieron los folletos, ¿ah? Se juntó con una jueza, le planteó su maravillosa idea y el boca a boca llevó a que algunos jueces se reunieran con él, lo recibieran y él explicara que tenía la solución para la Claro, pero violencia. Jorge, no existe una normativa que indique que ante una denuncia de este tipo, una persona sí o sí tenga que pasar por una de estas No, instituciones. sí, la ley lo que Sí, dice es por que eso. te tienen que enviar, así como tiene que haber equipos multidisciplinarios en las mutualistas para recibir a las mujeres víctimas de violencia, acompañarlas y apoyarlas, mi equipo multidisciplinario es un psicólogo, un psiquiatra, lo que la mujer necesite. Exacto. Se supone que tiene que haber organismos a los que los hombres puedan ir para trabajar con su violencia, minimizarla y volverse a comportar como Pero seres lo humanos lógico normales. es que el Poder Judicial haga un llamado, los evalúe y en Lógico. función de eso termine derivando a las personas hacia ahí, no que vengan a hacer lobby Eso es lo que tendría que en los pasar. pasillos del tribunal. Exacto. Que es lo que decís que está... Pero te pregunto si pasó eso también con Ahora, la ONG de la Intendencia, no, ¿o no? yo creo que no, porque es la Intendencia, ya es un organismo municipal, sí tiene profesionales que están documentados, o sea, lo de la Intendencia es Porque es como un absolutamente perito, lo serio. mismo. Es un perito que vos que acredite una investigación, tiene que tener cierto aval. Por supuesto, el perito ¿No? tiene que por lo menos estar inscrito. Bueno, ahí podemos tener otra discusión. ¿Sabés que para ser perito de la lista del Poder Judicial, no te digo perito de ITF, ¿no? Que es donde se hacen las pericias del Estado dispuestas. El Instituto Técnico Forense. sí. Muy bien, Malmeli. Para la gente que no, Para no ser sabe... perito hoy en Uruguay, solo te tenés que inscribir en la lista. No tenés que acreditar absolutamente nada, lo cual no está bueno tampoco. Bueno, no, por eso. O sea, sí tenés que acreditar que sos psicólogo, por ejemplo, ¿está? Que este hombre no acreditó absolutamente nada. Pero no ninguna especialización específica. Y no es lo mismo un perito que un psicólogo clínico. Ese es el otro problema. Un perito tiene un montón de cosas que dilucidar, más allá de que el ITF no valida credibilidad. Pero un psicólogo clínico trabaja sobre lo que Valmeli me está diciendo. Yo no voy a evaluar un perito, tiene que hacer test, tiene que evaluar la credibilidad, porque para eso los requerimos. Y sin embargo, es dudosa la lista de peritos también del Poder Judicial. Pero en este caso ni siquiera tenía un título este señor, ni lo presentó en nada. Fue el boca a boca, entre pasillos, su encantamiento ante algunas juezas, supongo, y también la carencia de organismos serios a los que poder derivar, porque la ley te impone esa derivación. Entonces, yo creo que más allá de lo que vos decías, de que tendría que haber organismos que se presenten, no sé, se haga una licitación, se haga un llamado, etcétera, deberíamos combinar a las mutualistas, por ley, de la misma forma que se hace con las mujeres, un equipo multidisciplinario, que las mutualistas o ACE tenga espacios para trabajar con estos hombres, porque serían los espacios más adecuados. Vos decís que lo que tendría que pasar es que cada mutualista tenga, por ejemplo, Igualdad. un departamento de psicólogos, no médicos, Lógico. psiquiatras que evalúen a los hombres que lo han puedan denunciado hacer por en violencia. grupo. Que lo puedan hacer en grupo porque obviamente para hacerlo individual no hay lugar. Las mujeres sí tienen evaluaciones individuales con los equipos multidisciplinarios y durante años incluso cuando se siguen extendiendo las medidas cautelares. Yo no pretendo tanto porque así como siempre digo, hay un mínimo porcentaje de falsas denuncias, hay un montón de todos esos hombres que realmente son victimarios y realmente son muy peligrosos. Entonces yo no quiero tampoco que se dispongan excesivos
mecanismos del Estado que cuestan dinero para tratar a los violentos. Pero esto es como las cárceles, yo lo decía el otro día en una nota en la radio. Si nosotros seguimos tirando gente a las cárceles y no pensamos en que tienen que ser rehabilitados, lo que van a salir son 10 veces peores, van a salir monstruos, no delincuentes, y así estamos. Y con esto lo mismo, si los mandamos a cualquier lugar y si no se trabaja en serio, los verdaderos violentos nunca se van a rehabilitar. Diana, el fallo de lo contencioso incluía críticas a la forma en que el Poder Judicial escoge este tipo de centros o no? Él lo menciona, no hay un protocolo. En el momento en que esto ocurría, y eso lo decía Patricia Martín, que fue una de nuestras testigos, Patricia decía, cuando nosotros hablamos con el Poder Judicial, nos dijeron que no había ningún protocolo. Luego nos volvimos a contactar, porque ellos hacen 2 programas, y nos dijeron que se estaba generando ese protocolo. Yo desconozco que ese protocolo exista todavía. Y de hecho, hoy solo está la Intendencia de Montevideo para derivar a los hombres, o proyecto tobilleras cuando tenés tobillera. Con cupos limitados. Por supuesto, pero es que a la Intendencia llamás y te dan lugar para dentro de 3 meses. Y esos son 3 meses en los que vos no estás viendo a tu hijo. Y quizás por insultos. Fuera de lugar, sí. Ahora eso amerita que se corte el vínculo paterno-filial y hay que ver cuál es el daño mayor para ese niño, ¿no? Y bueno, y como acusado no podés defenderte diciendo que te están quitando la posibilidad de hacer una rehabilitación por falta de cupos. No. Lo que sí podés, si tenés mutualista, es acceder al psicólogo de tu mutualista. El problema es que también cuando llamás al psicólogo, a este centro, sí. Ahora los están permitiendo. Antes no los permitían, tenías que ir a Proyecto Dominó o a hombres que desean dejar. Porque hay... los jueces pueden tener esa disponibilidad, pueden decidir. Entonces vos te presentás, te lo mandan a Proyecto Dominó o ahora a hombres que desean dejar de ejercer violencia, y vos te presentás acreditando que él ya asiste a un tratamiento privado, que mucho lo más sencillo, con un informe del psicólogo. Y si no, acreditar que ya solicitó en su mutualista atención psicológica y psiquiátrica. El problema es que te la dan para dentro de 3 o 4 meses. Y durante todo ese tiempo vos te quedás sentado esperando. Entonces la gente lo que hacía es, bueno, hasta que me den a la mutualista yo me voy a Proyecto Dominó y voy acreditando asistencias y voy avanzando casilleros. Y muchos, en la sentencia se dice que son, porque lo dijo Patricia también, que eran muchos hombres de baja condición social y ninguno universitario, creo que dice, o... No todos, ¿eh? Yo tuve clientes que fueron ahí, que no quisieron presentarse a hacer la denuncia, que eran universitarios y que salieron llorando, me llamaron desesperados porque no podían creer lo que vivieron ahí. Y cuando yo dije vamos a denunciar, me dijeron no vamos a denunciar porque yo quiero volver a ver a mi hijo. Entonces tengo que ir ahí, tengo que asistir y tengo que tener los papelitos, cartoncitos de asistencia. La última de Proyecto Dominó, sí. Y hacemos una pausa. Hay una reparación económica para estos 7 hombres, está entre los 2.000 y los 3.500 dólares. ¿Es correcto esa? Sí, es correcto. ¿Y qué te pareció eso? Porque siempre va a estar la duda cuando una persona demanda al Estado, a algún organismo del Estado, si la reparación termina siendo correcta, incorrecta, si es mucho, si es poco. En este caso, ¿cómo le evaluamos? Yo creo que es poca. Pero creo que es poca porque si estás hablando de 80.000 pesos. Ya de arranque en los ómnibus, si pensás que fueron 1 año, 8 meses, ¿y cuánto gastaron? Más la comida que tenían que llevar, más que tenían que limpiar, o sea, los hacía trabajar como esclavos. Nosotros presentamos testigos familiares que contaban que tenían que ir el sábado y ya desde el viernes empezaban a estar mal, la noche del viernes no la dormían y el domingo pasaban con una depresión terrible. Muchos no tenían plata para pagar un psicólogo, entonces también el caudal probatorio para nosotros fue difícil porque solo algunos pudieron ir con un psicólogo a decir los daños que Proyecto Dominó les causaba. Entonces, desde ese lugar quizás yo puedo entender un poco al juez, bueno, señores, yo no puedo, el lucro cesante no está del todo acreditado, el daño psicológico en algunos casos tampoco está acreditado, pero realmente me parece que para que el Poder Judicial tome real conciencia de lo negligente que fue, porque estos son 7, pero debemos hablar de 700.000 personas por lo menos que asistieron a Proyecto Dominó. Entonces, a veces las sentencias tienen un efecto con el que yo no comparto, pero que tienen que ser, o sea, que buscan ser ejemplarizantes. Entiendo que esto no es ejemplarizante, sí por el mensaje, no por el monto. Y una aclaración importante antes de irnos a la pausa, esta es la sentencia de primera instancia. Es revisable por un tribunal de apelaciones. Nosotros decidimos no apelar, porque podríamos apelar por los montos,
No sabemos qué es lo que va a hacer el Poder Judicial. Me dijo un periodista que me hizo una nota. Sería una vergüenza que el Poder Judicial, después de haber tenido estas negligencias, apele en lugar de callarse la boca. Y además, como el bolsillo se le está afectando poco, quizás no apele. ¿Qué pasa con Vega, el responsable de Dominó? Gran pregunta. ¿Vega no se presentó nunca en el juicio? Aparentemente, por lo que sabemos, sigue trabajando en el Samboa. Él es enfermero, estuvo trabajando en el Samboa, después estuvo como un año certificado y ahora, por lo que me informaron a mí, no lo tengo chequeado, no tengo pruebas, pero me llegaron más de 10 mensajes de que está ejerciendo como enfermero en el Samboa. Una persona que realmente no está apta para ejercer esa función, pero será apta. Soy Zeus y me tenés que obedecer. Y que le agarraba un cuchillo y les pasaba, ¿se acuerdan el juego ese? Bueno, los que están mirando por televisión lo saben, aquel cuchillo de los cowboys, que te lo pasaban entre los dedos. Bueno, eso lo hacía, por ejemplo. ¿Pero él no tiene una denuncia penal? La denuncia penal no la hicimos nosotros. Esa denuncia penal creo que quedó en la nada, como muchas cosas en este país. Tenemos que ver si la reflotamos o no la reflotamos hoy con esta sentencia. Igual la intención, por supuesto que quienes sufrieron todo eso querían que él estuviera preso. La nuestra era ser responsable del Poder Judicial para que esto no vuelva a pasar. Porque denuncias hay todos los días, hombres que tienen que ser derivados hay todos los días, y había que ponerle un parate a esto y que empiecen a controlar realmente a dónde se deriva. Me quedó una duda ante la tanda. ¿En base a qué se calculó el monto de la indemnización? A la nada mismo, al criterio del juez. No tenés tasado el daño. Vos lo que podés tasar es el lucro cesante. Bueno, yo trabajaba en un taxi y por ir a Proyecto Dominó todos los sábados dejé de percibir qué es cantidad. Bueno, ahí lo tenés. En esto no tenés manera de tasarlo. Lo que yo pregunto es, una persona que está deprimida, que llora, que se quiere matar, que tiene que estar asistiendo a un lugar donde está obligado, que soporta que le toquen el miembro, que le digan que su mujer lo caga, que no va a ver nunca más a los hijos, que está en manos de esta persona, 80.000 pesos, ¿te parece que es un monto justo para quien sufrió todo eso? No. Bien, hacemos la tanda y ya venimos. Sí, claro. Es fácil desviarse. Este domingo, votá por Montevideo. Este domingo, votá Mario Intendente. Con su lista y con su gente. Sereñistas 95. La lista. Seguimos conversando con Diana Brasinskas. Ya atravesamos todo el caso de la ONG Dominó, que en realidad no era ONG, pero era un lugar de supuesta rehabilitación para personas violentas que terminó, digamos, siendo denunciada porque violentaba a su vez a las personas que iban allí. Repasamos todo el caso. Algunos otros temas que tenemos que sí o sí repasar contigo, Diana. Mucha gente se quedó preguntándose qué sucedió con tu renuncia a la defensa de Mauvecin, ¿no? Sí. Y sobre todo esa publicación que lanzaste, que generó mucho ruido, que se haga como título... De la que no hablé hasta hoy porque lo que yo quería era bajar el perfil. Exacto. Justamente. Que sea culpable sin juicio, denunciado sin derecho a defensa. Y ahí es una serie de cosas, pero sobre todo, y lo que la gente... ¿Viste lo que se van? Perdona que te interrumpa. ¿Viste que se formó la comisión para revisar el Código del Proceso Penal? Jorge Díaz la encabeza, se designaron nombres. ¿Y vieron lo que dijo Charles Carrera? Que no hay garantías en estos procesos. Por fin, el sistema político se está dando cuenta de lo que estamos asistiendo. O sea, no somos los loquitos, los abogados que lo decimos. Hoy lo está diciendo el sistema político. Sí, pero vamos por partes de esa. Si uno lo personal, ¿no? Hablabas de que tu paz y tu familia estaban primero, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? Esto está enmarcado dentro del pedido de, digamos, de que se le habilita la prisión domiciliaria a tus defendidos, ¿o no? No. Porque salió justo en el medio de... El problema es que yo lo quería hacer antes. ¿Ah? A ver, sí se agrava al momento en que a ellos les dan la prisión domiciliaria. Lamentablemente mi decisión se toma prácticamente en el mismo momento en que se revoca esa prisión domiciliaria. Mucha gente pensó que tenía que ver con eso. No tenía que ver con eso. Más allá de que discrepo, por supuesto, con el tribunal que revoca. Yo voy a hablar de Mauvecin, no de Penades, porque son dos temas distintos, están formalizados por distintas cosas, porque a Penades se lo formaliza por la trama, Mauvecin no tiene nada que ver con la trama, que esa fue uno de mis enfrentamientos con Guione, que justificaba en esa trama, mal llamada trama, la prisión de Mauvecin. Más allá de que yo estoy totalmente en desacuerdo con la medida, que entiendo que viola el espíritu del código, pero esos son temas técnicos. Hablo desde lo personal. Yo creo que no hay ni plata que pague el poder vivir en paz.
Me llamó un abogado muy reconocido, al que yo quiero mucho y con muchísima trayectoria y experiencia, y me dijo, te equivocaste, cediste ante las presiones. Tiene razón, yo cedí ante las presiones. Yo le di la razón e hice lo que quería a toda esa gente que me amedrentó, que me amenazó, que me insultó, que se metió con mi familia, que paraba autos, que paraba patrulleros enfrente de mi casa, que me decía en dónde entrenaba mi hijo y que lo iban a ir a buscar. Me acuerdo que Telenoche tituló, le amenazaron con violar a su hijo. Sí, mi hijo tiene 18 años, mide 2,03 metros. Él se mataba de la risa de esta situación. Pero yo soy la mamá, yo no me maté de la risa de esta situación. Entonces, sí cedí ante las presiones, estoy segura que no lo voy a volver a hacer. Digo, por si lo quieren intentar en algún momento, no lo voy a volver a hacer. Pero hay un momento en el que vos estás tan ajada emocionalmente y tan superada por las injusticias del sistema, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia de condena. Y cuando te dicen abogada de pedófilos, nunca defendí a un pedófilo. Nunca. Yo tengo una sola condena en mi vida, que es un enfermero con una persona adulta, condena con la que discrepo totalmente porque todos los testigos demostraron que eso no podía haber pasado. Pero está bien, yo respeto a la justicia. Una condena en mi historia laboral y no tenía que ver con un niño. Todos los demás fueron sobreseídos. Entonces no me vengan a decir abogada de pedófilos. Y además en este caso, ni siquiera son pedófilos. Hablamos de chicos de 17 años los que se vinculan con Mau Vecin. 16 y 17 años. Entonces, cuando a vos te dicen abogado de pedófilos y realmente jamás defenderías a un pedófilo con la convicción de que lo es, porque me puedo comer una pastilla, te duele. Pero ¿qué te decía? Porque vos en estos tiempos que corren sabés que si estás en la palestra por un caso de este tipo, vas a recibir todo tipo de amenazas. Sí, por la feminazi yo fui amenazada millones de veces. Lo que sea. Me dijeron que me iban a prender fuego en mi casa en el caso Balizas. No me preocupa. Pero cuando vos ves patrulleros en la puerta de tu casa... Y vos asociás directamente esa presencia de patrulleros a el caso. Uno de los denunciantes. Y no voy a hablar más. Pero ¿cómo moviliza un ciudadano, un patrullero hasta la puerta de tu casa? ¿Con qué motivo? Estuve a punto de salir a preguntarle si quería un café. Tengo las fotos. Porque como sé que mucha gente me dice no te creo, pero aparte no solo se paraba el patrullero y una camioneta de frente al patrullero y quedaban parados media hora, 40 minutos, 50 minutos. Sabemos dónde vivís, llamadas extrañas. ¿Sabemos dónde vivís? No te decía el patrullero. No. ¿Quién te decía eso? Me llamaban por teléfono, sabemos dónde vivís. La Asociación de Abogados Penalistas me dice, Diana, tenés que denunciar. Le digo, ¿qué hago? Me siento a ver todas las cuentas de Twitter que me insultaron, que me amenazaron, a la que me puteó en la feria, a la que me puteó saliendo de una cancha de básquetbol. ¿Qué hago? ¿Denuncio a toda esa gente? ¿Y sabes qué pasa con las cuentas de Twitter? Te cierran una, pero se abren 20. Y yo no quería, yo quería terminar. No había plata, que digo, más allá de que Mau Vecin no tiene una gran posición económica, claramente, aunque todos piensen que, no sé, lo pagaba Penades o lo que fuese, yo creo que no hay plata que pague el momento en que uno dice basta. Y yo dije basta, porque estaba desgastada y ajada, como te dije emocionalmente, por un proceso perverso. Pero tú no dimensionaste que esto iba a suceder. O sea, en el momento que entrabas en un caso de altísimo perfil. Sí. Yo lo dimensioné, yo creí estar preparada, pero cuando el desgaste de lo judicial te lleva a la impotencia de no poder ejercer tu profesión y vos no dormís de noche porque querés defender a tu cliente y hacer el trabajo para el que estudiaste y no podés porque este código nos permite que no conozcamos la identidad de las víctimas, por lo cual no te podés defender, no sepas las fechas y no te podés defender ni siquiera decir estuve fuera del país. Porque si yo no sé la fecha, si vos me decís marzo, abril o mayo de 2021 o 2022, no me acuerdo, y no sé si sos Juan, Pedro o Mario, ¿cómo te defendés? Entonces, son un montón de situaciones que se van juntando que te llevan a generar una impotencia terrible, a saber que incluso ganando, nadie va a decir que se ganó porque se hizo justicia. Lo que van a decir es que el poderoso de Penades y los sectores políticos pusieron plata en la justicia, o sea que el reconocimiento tampoco iba a existir, digo, reconocimiento personal a la labor, y todavía además estás viviendo un calvario en lo personal, y la verdad, tengo derecho a dar un paso al costado. Y ahí te voy a decir algo, Jorge, porque nosotros de esto hemos hablado mucho y lo hablé con colegas hombres. Yo creo que por una cuestión histórica, por eso hay menos abogadas penalistas, porque es muy difícil. Por una cuestión histórica, quizás ustedes estén más acostumbrados o les importe menos cuando se les denuncia a la familia. A mí me tocó en un momento de impotencia jurídica, de impotencia profesional, de desgaste, porque era un caso en el que teníamos que trabajar 20 horas por día, y cuando todo te agarra frágil y todavía yo no podía ir a la feria.
No podía ir a la feria. ¿Y ahora podés? ¿Pasó el tiempo? 2x3 me pasó el otro día que fui con una amiga que vino a Punta Negra y me dijo, pasó una señora y te miró con una cara de odio. No me importa. Pero por lo menos ya no me putean. ¿Entendés? Y eso era lo único que necesitaba, poder salir a la calle en un país donde nos conocemos todos. Amenazar, arrobaban a Tenfield. Llamaron a la empresa pidiendo que me echaran, que yo no podía estar en la pantalla. Yo estaba haciendo teatro en ese momento, iba a ir para La Candela. Amenazaron con ir a hacer scratches al teatro, a la puerta del teatro y adentro del teatro. Yo tengo compañeros a los que también les debo respeto y también es mi trabajo. Y mi trabajo en Tenfield yo lo valoro y estoy sumamente agradecida con la empresa porque trabajo desde los 20 años ahí. Entonces, los ataques fueron por todos lados. Y cuando te agarra vapuleado, te agarra vencido y te agarra cansado, a veces es mejor decir a un paso costado. Yo creo, a diferencia de lo que me decía este abogado, que yo no me dejé vencer. Yo elegí renunciar porque no tenía ganas de seguir. En un proceso, además, todito turbio, ¿no? Porque después de que yo me fui, ustedes vieron todas las cosas que pasaron. Bueno, eso corre por otro carril, que es el caso en sí, el caso de... Todo turbio. En el Mastro Pierro, Romina, Mastro Pierro, tienen un teléfono en donde... Lo que pasa es que yo no quiero hablar de la persona que entiendo que también puede haber ejercido estos actos. No quiero hablar del tema. Está bien, no hace falta. La idea no era meterse con el caso en sí, porque ya es un caso en donde además... Que además está abierto todavía. Está Taroco, está la policía... No es un caso sencillo. Por eso yo cierro mi comunicado dándole mi total apoyo a mis compañeros. Porque no se quedaron con una tarea sencilla. ¿Pero vos crees? Yo creo que es una pantomima todo. Yo estoy segura que los 5 que denuncian a Mauvecín fueron llevados por X personas y que es una mentira. ¿No hablas sobre el caso Penades vos? No. ¿Tú no te metes con eso? No. ¿No tenés, y no das una opinión personal? No. No me corresponde. No, pero ahora no defendes a nadie. Ahora no defendes a Mauvecín, no defendes a Penades. Pero lo que pasa es que si yo te estoy diciendo que esos 5 para mí son una gran mentira y son los mismos 5 que también tienen... Mira, pero hay más en el caso de Penades, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés quiénes son los otros? Romina Celeste, Mastro Pierro, todos sabemos quién es, ¿verdad? Y después son personas que denuncian que esto ocurrió en la década del 80-90. De hecho, hay 3 personas que llegan a la fiscalía porque... le hicieron una demanda al Estado por reparación económica por haber sido víctimas de tortura por su homosexualidad en la dictadura. Imagínense los años que tienen. O sea, no se puede hablar de derecho porque todo prescribe. ¿Viste el caso del libro de Penades? No quise todavía. Porque a mí aparece un testimonio clave que no había hablado hasta el momento. ¿Qué edad tenía el testimonio? El testimonio en el momento de... Ahora, ¿qué edad tiene? No tengo... Prescriben. El derecho pero tú sabes muy bien que cuando aparece un caso en el medio, esos delitos no van prescribiendo porque está continuo. No, eso no es así. Eso es una teoría. Soledad Suárez se llama. Es lo que se está poniendo arriba de la mesa. Sí. ¿No? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Poniendo arriba de la mesa en los temas de género o de delitos sexuales, lo que habrá que hacer es modificar la ley. Pero todos estudiamos la misma ley. Los delitos prescriben. Y de hecho, si eso fuera tan así como dicen que son delitos continuados, aparecen cada 10 años, no. El código lo que dice es que tiene que haber una denuncia. No es que aparezco y digo, ¡ay, yo también! No. Pero no estamos estirando como un chicle. Déjame terminar con esto porque es importante. Estamos estirando como un chicle la norma al punto de romper ese chicle y hacer cualquier cosa. Y si los crímenes, porque además dicen que son crímenes, no son crímenes de lesa humanidad, si los delitos de retribución o promesa de retribución o los de abuso sexual no prescribieran, ¿por qué había un proyecto de ley para hacerlos imprescriptibles? Pónganse de acuerdo. Bueno, creo que hice la defensa de los denunciantes y por eso te lo puse arriba de la mesa. Sí. ¿No quisiste leer el libro de Penades? Lo voy a leer, todavía no lo quise leer porque ahora tengo que encargarme de algunos juicios bastante complejos que tengo que empezar y porque de verdad fue todo tan feo, tanta la mentira que se vivió, tanta la falta de posibilidades de defensa, tan injusto el sistema que a mí me sigue quedando un sabor amargo de todo eso. ¿Cuánto ahí pesa? Porque para mí cuando ya te amenazan a tu familia, ya la cosa se enturbia terriblemente, ¿no? Pero ¿cuánto pesa también que estos casos, que son, yo diría que personas execrables, probablemente una persona que ejerce violencia contra su pareja está siempre en la lista social de gente que se considera execrable, ha tenido otros casos de abogados víctimas de escrache por otros temas. Ahora está el tema de Conexión Ganadera, por ejemplo. Es terrible lo Tenés que a Don Ángelo. viviendo. Claro. A Don Ángelo y a Barrera las cosas que le dijeron. ¿Y qué pueden hacer ahí los abogados de cuando están defendiendo a personas que socialmente son intocables, son execrables?
Claro, pero ¿Qué se puede hacer? Perdón, ¿serán execrables? Para la sociedad. No, serán execrables cuando tengan una sentencia de condena que diga que efectivamente hicieron lo que hicieron. Mientras tanto, son inocentes. Claro, lo que te digo es... ¿Sabes qué pasa? Ese es el la plano de lo democracia legal. tiene que ver con eso. Claro, yo te digo el plano de la opinión pública, donde a veces alguien, solo por Esa ser opinión acusado... pública es muy peligrosa. ¿Y qué puedes hacer ahí con los abogados para evitar que se den estas cosas? Bueno, la Asociación de Abogados Penalistas ha sacado 2 comunicados para, de alguna forma, respaldarme a mí. Lo hicieron creo que con Don Ángelo y con Barrera también. El colegio lo hizo, si no me equivoco, pero no podemos hacer mucho más. Alguien tiene que entender que somos un mal necesario, porque si mañana vos te denuncian falsamente, vas a querer tener un abogado. Mira, la cantidad de psicólogas feministas extremas que han llegado porque han denunciado a sus hermanos o a sus padres a mi escritorio a pedirme disculpas, es lo único que a mí me hace saber que esta lucha vale la pena y que la tengo que seguir. Yo y varios más, ¿no? No soy la única, por supuesto, pero por ser pública quizás soy la que más lo dice. Que vos decís que hay feministas que van y te dicen, Diana... No, yo digo no, pasó. Yo pienso que sos lo peor, pero no, yo pienso que acusaron a mi sos la hermano. peor, no. Tenías razón. Las falsas denuncias existen. Ah, ¿y te venís a dar cuenta ahora que te tocaron a vos? Porque ¿qué le pasó a Yamandu Orsi? Yo siempre digo lo mismo. Si Paula Díaz hubiese dicho que Yamandu Orsi abusó sexualmente de ella, Yamandu Orsi tenía que estar formalizado y en prisión preventiva. Lo que pasa es que se equivocó Romina y le hizo un paso más. No me pagó y me pegó después de que le hice sexo oral, pero no hablaron de abuso sexual, sino Orsi tenía que estar formalizado y con prisión preventiva. Candidato a presidente de la República. Estamos todos expuestos a eso, por lo que sea, por manejo. Pero más allá, incluso, es una elección, vos podés elegir como abogado defender a alguien que sabés que es un homicida. Saquemos los delitos sexuales. Sabés que es un homicida o un femicida, que es terrible. Me pasó y dije que no. Ahora, incluso esa persona tiene derecho a una defensa para que se respeten las garantías del debido proceso, porque la Constitución así lo establece y para eso estudiamos. Esto es lo mismo que alguien de derecha diga que Valmeli, que debe ser de izquierda, que yo no tengo ni idea de que sos Valmeli, porque la verdad que ni me interesa tampoco. Poné un zócalo. Que dijera, sí, Valmeli es de izquierda. Que dijera, no, como es de izquierda no puede trabajar. Claro. Yo estoy harta de que vengan mujeres de los movimientos feministas a decirme, los machos tienen que defender a sus congéneres. Pero perdón, señora, rompo el techo de cristal del que tanto nos quejamos. Estoy ocupando un lugar dificilísimo de llegar para las mujeres y usted me va a decir que yo solo puedo defender víctimas. Estamos todos locos. Hemos perdido, o sea, cambiamos de dueño. Ahora somos las propias mujeres, las dueñas de las mujeres a las que les decimos lo que tienen que hacer. Ya no me manda un macho, me manda una feminista. Diana, no. ¿tenés un límite ético vos a la hora de defender a alguien? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, de hecho, con Mauecín, yo fui compañera de facultad de él, por eso lo conozco. Sé cómo era su accionar en la facultad, sé que... O sea, compartíamos cosas, no te digo éramos amigos, pero compartíamos cosas. Que hacia afuera, no sé, si salíamos a tomar un vino, si íbamos a, no sé, a viñedos, etcétera. Teníamos distintas actividades. Yo te puedo decir, nunca lo vi desubicarse. Jamás que hacía parte, no lo puedo saber. Si le entregaba o no le entregaba a adultos a Penades, yo no lo puedo saber. Que estos 5 que son denunciantes no son reales, eso sí te lo digo. Pero más allá de eso, a mí me llama él un año antes y yo no lo quise asumir el caso. Cuando conocí la carpeta fiscal, cuando vi la imposibilidad de defensa, cuando vi la falta de igualdad de armas, yo lo tomé como una cuestión personal porque me parecía sumamente injusto que cualquier persona estuviese sometida a eso. Sí, tengo un límite moral. Yo no le creo a mis clientes, y te lo puede decir cualquiera, si alguno está escuchando que escriba, yo les reviso el teléfono, hablo con las familias, hablo con las psicólogas, no le creo ni a la víctima, porque también defiendo, esa es una de las cosas que la gente no sabe, yo defiendo a 15, 17 víctimas. Pero también me ha pasado que se me sientan mujeres y dicen, yo quiero denunciar a mi marido porque me engañó 23 veces y quiero sacarlo de mi casa. No, te puedo dar la dirección de a dónde vas a ir y te van a hacer esa denuncia. Yo no voy a hacer una falsa denuncia. Sí tengo límites éticos. De hecho, en un femicidio me llaman para ir a verlo, las familiares, lo voy a ver, hablo con él, voy a ver a un perito médico, llevo todas las herramientas que tenía, le explico y me dice, está dudoso. Y yo no lo agarré el caso. ¿Y no te hiciste fama de ser una abogada antifeminista? Es decir, y por eso te vienen a buscar hombres que tienen denuncias. Son unas pelotudas las que dicen. No, te pregunto a vos. Son unas reverendas pelotudas. En la práctica no te pasa. Sabés que no, sí. Que te venga a buscar gente que está acusada. Pero no por antifeminista. Te vienen a buscar porque lamentablemente se instaló esto de que es mejor que te defienda una mujer. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo sí puedo decir cosas que los hombres no pueden decir y me pasa en Océano. Yo, como mujer, que en un momento con Cecilia Salom éramos las 2 únicas y después eran todos hombres,
no podían decir determinadas cosas. La óptica queda mejor. Si a mí me acusan de violencia de género y mi abogada es una mujer que pone la cara por mí, para la opinión pública queda mejor, bueno, ¿no? ¿por qué? Como que una Podemos mujer ser confía en vos. despreciables. Las mujeres también podemos ser seres despreciables, podemos ser mezquinas, podemos ser mercenarias, podemos ser mentirosas, claro. podemos ser hijas de puta. O sea, no sé en qué cambia. Sí cambia en esto de que yo tengo libertad. Pasó que una abogada, no importa quién, pero si está escuchando lo vas a ver, dijo, las mujeres no somos helados para que nos desgusten. Y yo le dije, yo fui helado muchas veces, me degustaron muchas veces y me encantó. Y tengo derecho a elegir que me deguste quien yo quiero. Y eso no lo puede decir un hombre. Entonces, esas pequeñas licencias sí las podemos tener las mujeres. De enfrentarnos y mirarnos a la cara y decir, bueno, me vas a decir lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida si soy mayor de edad y puedo elegir y decidir. O si soy una embaucadora mentirosa que tengo 17, digo que tengo 21 y tengo cédulas falsas. Entonces, yo tengo las libertades para decir cosas que los hombres no tienen. Cambia. Cambia. Una cosa es en el discurso público. No, pero eso es en los juzgados. Todo lo que te estoy contando pasó en los juzgados. Todo, claro. Hermosa. No, claro, todo eso dentro de la sala de audiencia. Sí, es muy ¿Habló de divertido. helados? Sí, claro. Después te cuento afuera del aire. Perfecto. Pero pará, lo que quiero decir, decía, son unas pelotudas o unos pelotudos, porque también he tenido ediles y dirigentes políticos que me han atacado directamente con nombre y apellido en Twitter, que ojalá nunca les toque, ¿no? De verdad, yo no le deseo el mal a nadie, pero que ojalá nunca les toque, en donde creo que no conocen ni mi recorrido, ni el lugar al que llegué, ni cómo llegué, ni la lucha que me costó llegar a donde estoy, y no lo hablo solo en el ámbito penal o de abogacía, sino en el periodismo deportivo. Y creo, Almeli, vos trabajás conmigo. Me parece que el feminismo se ejerce desde lo más profundo, en empoderar uno, en empoderar a las mujeres que tenés al lado, en saber decir que sí, en saber dónde están tus derechos, cuándo podés denunciar. Yo trabajo en empoderar a mis mujeres víctimas de violencia. No las hago víctimas eternas para que me sigan financiando los organismos internacionales. ¿En qué cosas dirías, me parece interesante la pregunta del Sapo, que era, ¿se te considera que sos la abogada antifeminista o decís no, es un disparate? ¿En qué cosas dirías, con respecto a la justicia, en esto las feministas tienen razón? Por ejemplo, si tuvieras que decir, en este planteo tenían razón en que a la justicia le faltaba una perspectiva de género. Yo creo que le falta perspectiva de género hasta la sentencia. El problema, eso lo dice una jueza argentina muy inteligente que ahora está en el juicio de Maradona. El problema, la perspectiva de género es entender que somos más vulnerables, que socialmente hemos estado sometidas a los hombres, que vivimos en una sociedad patriarcal. También es cierto que todo ha cambiado, que hoy podemos acceder a lugares donde antes no accedíamos, que hoy trabajamos y que los hombres se pueden encargar de cuidar a nuestros hijos. O sea, han habido muchos cambios. El que no reconoce esos cambios, yo discrepo profundamente en que tenga que ser una guerra entre hombres y mujeres. Discrepo que solo por ser hombre seas un violador o un potencial agresor sexual o un potencial agresor físico. Porque hay mujeres, como te dije, para mí la maldad no tiene género, la violencia no tiene género. ¿Se ejerce de formas distintas? ¿Los que cometen femicidios son los hombres? Sí, señor, es cierto. ¿El porcentaje más alto es de violencia? ¿Se necesitaba una ley que protegiera? Creo que no. ¿Sabes por qué? Porque ya había una ley de violencia doméstica antes, la 19.580. Y creo que es un tema político para atraer votos, que eso a mí me jode bastante. Bueno, queda picando la idea. De hecho, hay intención de modificar legislativamente. Hubo en la pasada legislatura. Pero quedó en la nada, no les dio el cuero. Otro día nos metemos más en ese tema. Hoy la idea era hablar de dominó. Fija? No, un debate por lo pronto. Sí. Hay gente con la que yo no debato. Hay gente con la que no debatís. Soledad González es una persona no solo con la que no debato, sino con la que no me interesa compartir un mismo recinto. Y hay gente con la que sí debatís. Una abogada con perspectiva de género, ¿debatís desde el plano legal? Por supuesto, claro que sí. Pero debatir para construir, porque es lo que yo te digo, yo entiendo que es necesario entender que las mujeres somos más vulnerables, que durante mucho tiempo era una vergüenza, porque poco más que tenías que llegar con el semen y toda lastimada sin bañarte para que entendieran que te habían violado. La cantidad de mujeres que han sufrido agresiones sexuales o violencia y que no pudieron ser escuchadas por la justicia es histórico. Negar eso sería de obtuso. El problema es que en la búsqueda de proteger derechos se está abusando de los derechos de otros. Y yo creo que la igualdad ante la ley debe ser, la igualdad en los procesos debe ser, la igualdad probatoria debe ser, y que la perspectiva de género se tiene que utilizar, pero de una forma medida. Yo no puedo aceptar que digan, ante la duda se le creerá a la mujer. Eso no está bien. Bien, para la próxima un debate entonces, Dayana Brasinca, muchas Cuando gracias. Quieran. Gracias a ustedes, un placer. Fácil desviarse.